tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hace mucho que no subo videos y no había encontrado el libro que me diera estos ánimos de platicar con ustedes. Y la verdad creo que es justo decir que este libro me encontró a mí. Esta cuestión de planear, de hacer guiones, de justamente escribir qué es lo que quiero hablar sobre un libro no me funciona. Entonces vamos a hablar un poquito más suelto, así que te invito a que si tienes algo para tomar, pues lo hagas, y si quieres poner este video mientras haces cualquier otra cosa, pues adelante. Vamos a hablar de Cierto olor a podrido, escrito por José Luis Martín Vigil. Este libro sí que me dejó pensando, me dejó impactado, y es fecha, incluso hoy ya pasado una semana que lo terminé, sigo dándole vueltas a todo lo que pasó. Pero vámonos por el principio. ¿De qué trata este libro? Inicialmente vamos a tener a un niño de 16 años siendo juzgado. Lo vamos a ver también en una cita con un psiquiatra, lo vamos a ver con un abogado, y vamos a ver que este niño ha cometido aparentemente un crimen: fingir el secuestro de una compañera de su escuela. Dicho así a la ligera puede parecer muchísimo, aunque haya sido fingido, pero cuando entendemos todo el contexto que hay detrás del por qué hizo esto, pues bueno, tiene muchísimo más sentido. Esto no es spoiler, al final del día es una de las primeras cosas que se revelan en el libro, y puedo decirles sin miedo a equivocarme que fue el miedo y la inocencia. Inocencia porque bueno, es un niño adolescente joven de 16 años, y miedo porque justamente Carlos vive en una familia en donde él es la oveja negra. De hecho, si leemos la sinopsis del libro, entendemos que esta historia va sobre la oveja negra de la familia. Este hijo al que siempre están comparando con su hermano, que para colmo su hermano Ramiro lleva el nombre del papá. Entonces imagínense más o menos por dónde va el asunto, ¿no? Carlos vive en una casa en donde está con el padre que todo lo provee, que se encarga de que nada le falte a su familia. Vamos a tener a este hijo perfecto que siempre está siendo pues felicitado por sus logros académicos, por la forma en la que se desenvuelve socialmente, e incluso, aunque no lo dicen explícitamente, se da a entender que es hasta más fuerte que él, más fuerte que Carlos. También tenemos a una mamá que está, pero no está. Ya saben, esta figura materna que está presente en la casa cuidando que los niños tal vez no se maten, pero cuando estamos en un conflicto es esta típica persona que dice de que ya niños, no se peleen, y es una persona que es experta en el chantaje emocional. Hay muchísimas escenas al respecto. Entonces, Carlos vive en un ambiente de este calibre y siempre está siendo comparado y siempre está siendo juzgado por todo lo que hace. Justamente para poder lavar su nombre, se le ocurre esta grandiosa idea de, bueno, vamos a secuestrar a alguien y fingir que yo la rescato. Quiero ser el héroe, quiero que vayan y me aplaudan y vean que yo también puedo hacer cosas grandes, que yo estoy destinado para cosas muchísimo mejores de las que creen que puedo alcanzar solamente por ser Carlos. Honestamente, es un proceso que termina llevando a Carlos no solamente a ser exiliado de su casa, sino que lo lleva a ser guardado en un instituto del cual se escapa, y vamos a verlo atravesar toda España con un camionero que, justamente por la época en la que se escribió este libro, tiene estos aires de la Guerra Civil Española. No quisiera darles más contexto de todo lo que pasa con Carlos y su historia. Simplemente hay un par de detalles que quiero comentar un poquito más a profundidad. Pero en esencia, esta es la historia. Un niño, un chico, adolescente, como lo quieran llamar, de 16 años, que va por la vida siendo juzgado y señalado como una mala persona, cuando él en realidad ni siquiera ha podido definirse a sí mismo. Regresando a lo que les quiero contar del libro, me enfoqué en lo negativo, pero vámonos al lado positivo. Igual, dentro de la familia de Carlos tenemos a Belén, su hermana menor. Es quizás la única persona que logra ver pues la bondad de Carlos, es quizás la única persona dentro de su familia que genuinamente lo quiere e incluso lo admira, y que no deja de compartir sus vivencias con él aunque estén lejos. Honestamente, la relación de Carlos con Belén es algo que quiero retomar en un momento, porque tengo que mencionar la biografía de este autor, y sí es este soporte emocional que Carlos necesita en muchos aspectos de su vida, en muchos momentos de su vida. Por lo tanto, fuera de su familia también encontramos estos soportes emocionales que de alguna manera guían las acciones de Carlos. Tenemos al Fray León,
un fraile que conoce en un monasterio, justamente el monasterio en donde lo exilian, quien no lo juzga, quien le da la libertad que quizás nunca le han dado y quien le da la confianza que quizás nunca ha tenido. Fray León confía en Carlos y es gracias a esta confianza que al final de la historia consigue rescatarlo, aunque están a kilómetros de distancia. Sí hay cosas positivas en la vida de Carlos, no todo es este drama, no todo es este señalamiento de que eres malo y no tienes solución y eres un monstruo. La verdad es que estos dos personajes, Fray León y Belén, llegan a salvarlo, pero también me ponen a pensar sobre las actitudes de Carlos. Ahora sí, respecto a lo que fue la novela, hay que entender un poco justamente de dónde viene pues esta historia. Como les dije, fue escrita no muchos años después de la Guerra Civil Española, en 1962, y yo sé que me van a decir que ya son casi 20 años, etcétera, pero al final del día es una herida bastante fresca dentro de la sociedad española. Todavía existen mucho estas cuestiones de la distinción de clases, que incluso hoy en día, ¿no? Pero al final del día, en este año, al menos en la temporada en la que está ubicada esta novela, sí que tiene un peso muy importante. Estamos viendo a una familia que sí se preocupa por las apariencias, que no tiene más que la apariencia ante el mundo y la defienden a capa y espada. Y justamente es de ahí de donde viene este cierto olor a podrido. Podrías llegar a pensar que el olor a podrido viene de Carlos por ser la decepción de la familia, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que en realidad no es Carlos, es su familia, y Carlos es como es justamente porque se ve muy influenciado por todo lo que sucede en su familia. Y bueno, ¿quién no? Al final del día todos somos resultados de nuestra educación dentro de casa y evidentemente tenemos muchos choques cuando salimos al mundo, y es lo que le pasa a Carlos y es precisamente a mí lo que me mantuvo siempre expectante sobre lo que le iba a pasar. Intento no justificar a Carlos porque al final del día muchas de las cosas que termina haciendo en esta novela son reprochables, son reprobables y la verdad es que no tienen justificación. Pero al mismo tiempo intento entenderlo, porque él viene de un contexto en donde su padre le pide que le dé un beso de buenas noches después de dejarlo en el suelo tirado con posiblemente más de una costilla rota. Ese es el contexto de Carlos. No tiene justificación para muchas cosas que hace e incluso llega a tener esta salvación, y lo pongo entre comillas, porque justo cuando interviene el Fray León en su vida para que pueda rectificar su camino, lo hace y tenemos una pequeña temporada de 3 o 4 páginas en las que Carlos intenta ser recto, intenta hacer las cosas bien, pero evidentemente al seguir solo, el mal o esta mala influencia del mundo lo captura de nuevo. No hay más. Eso es lo que me ha tenido tan conflictuado con este libro. Quiero entender a Carlos como un personaje real que podría vivir en la actualidad, en donde, aunque estamos tan conectados con el mundo, realmente hay mucha desconexión. Y lo podemos traducir en muchísimos aspectos, en la familia, amistades, trabajo. Creo que justamente, aunque estamos tan conectados como estamos hoy en día, seguimos solos y a veces es muy difícil conseguir esta guía, que no debería ser así, es obvio. Pero sucede y tenemos resultados como lo fue la historia de Carlos. La verdad es que decirles que este libro me gustó o no se siente hipócrita. Más bien siento que es un libro que me dejó muy pensativo. Todavía sigo dándole vueltas y es un libro que no se puede decir que es bueno o malo. Es un libro que al menos en lo personal creo que puede moverte muchas ideas si lo lees desde cierta perspectiva, que no sabría definir cuál es. Creo que lo más adecuado para este libro es decir que no te deja indiferente. En absoluto te deja indiferente. Regresando un poco al tema de la biografía del autor, durante todo el libro, la relación entre Carlos y Belén me pareció extraña. Y voy a decirlo así, me pareció muy extraña porque tenemos muchos momentos en los que se declaran su amor fraternal de una manera muy intensa, en donde se están viendo frente a frente, aquí así pegaditos, y en donde de repente Carlos le dice que es la niña más bonita del mundo. Y no quiero dar más ideas al respecto, simplemente voy a decir que todo esto me hizo un poco de ruido y cobra mucho sentido cuando investigamos la biografía del autor. Si tienen la oportunidad de investigarlo, háganlo. Es un libro que no es una novela juvenil. De hecho, el propio autor inicia de manera muy pretenciosa diciendo que este libro no va enfocado para jóvenes, pero conforme avanzas en la lectura entiendes por qué, en lugar de enfocarse en los jóvenes, se enfoca en los adultos que tienen como tarea
relacionarse con los jóvenes y con la juventud. Es un poco pretencioso al principio y de hecho eso casi hace que deje la lectura, pero poco a poco comprendes el por qué va más enfocado hacia los adultos que hacia la juventud. Si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo. Les voy a dejar los enlaces aquí abajo si encuentro dónde conseguirlo, tanto de manera física como de manera virtual. Si ya lo leyeron, me encantaría saber qué opinan al respecto. Si no lo han leído, ¿les gustaría leer la historia de alguien así, que es la oveja negra de su familia y descubrimos que puede que no sea del todo su culpa? No lo sé, es algo que simplemente me sigue dando que pensar. Y bueno, espero que la pequeña reseña les haya gustado. Honestamente he estado aprendiendo cómo retomar la cuestión de las reseñas. No va a ser fácil, pero bueno, aquí estamos. Les mando un abrazo bien grandote y pues nada, cuídense mucho.